Comentario político con René Delgado. Y qué alegría que tenemos ahora el espacio, la oportunidad, el privilegio de conversar con mi queridísimo René Delgado. Muy buenos días. Querida Ivonne, la alegría es compartida, me da a mí también enorme gusto estar contigo en el noticiario. Te abrazo. Yo también, querida Ivonne. Y antes de entrar a la materia del comentario, digo, verdaderamente lo que ahora reportabas es una burla. Es decir, pensar que el padre de la gobernadora es quien va a encabezar la comisión legislativa para investigar lo sucedido en Acapulco es impresionante. Pero como no vamos a echarnos a perder el jueves desde temprano, sí. yo quería referirme, Ivonne, Adelante. a un asunto que trató Pascal el martes pasado en la entrevista que tuvo con el ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Humberto Treviño, en torno a la posibilidad de rehabilitar el transporte de pasajeros en ferrocarril. Creo que lo dicho tanto por Pascal como por el exfuncionario obliga a una reflexión sobre esa posibilidad. Sí. De acuerdo con lo dicho, Ivonne, esa idea no es tan descabellada, pero sí es de muy difícil realización. Y en tal virtud reclama establecer con precisión los eventuales términos y quizá fases de su implementación. Es decir, pensar en los trenes de pasajeros, lo primero sorprendente es por qué es que desaparecieron. Así es. Y esto ocurre con la privatización de Ferrocarriles Nacionales que llevó a cabo Ernesto Zedillo en su condición de presidente de la República. Y entonces, si aquello se hizo de manera abrupta, creo que la rehabilitación no debe de llevarse a cabo del mismo modo. Y en ese sentido, el decreto presidencial del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que se dio a conocer el lunes, fija como plazo a los actuales concesionarios de vías férreas resolver a más tardar el 15 de enero si les interesa o no participar en 7 posibles rutas. Entonces, visto que perdimos un medio de transporte, digo, yo sé que tú estás mucho más joven que yo, pero bueno, a mí me tocó, sí, recorrer tramos importantes, México, Ciudad Juárez, México, Guadalajara, México, Puebla, México, Querétaro, en tren de pasajeros. Qué maravilla. Y entonces, si aquello existía, primero uno se pregunta cómo es que eso desapareció, pero si lo vamos a reaparecer, no puede ser que se haga de la misma manera en que desapareció, de manera abrupta y sin pensar los efectos. René, da la impresión de que hay una brillantez política en la idea de prender una ilusión, acompañar quizá la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum con una posibilidad al futuro, pero que se topa con estas limitaciones técnicas y es una navaja de doble filo. Así es. Ahí es donde, Ivonne, sí llama la atención que estando a 10 meses prácticamente de entregar la administración y sin estudios conocidos, capaz que existen, pero públicamente no se han hecho, no se les ha divulgado, estudios de factibilidad, de viabilidad, de rentabilidad y sin presupuesto contemplado. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanza un proyecto de ese calado. Eso asombra. Y asombra también lo que tú dices, que en esas condiciones y sin la información, al menos pública, necesaria, la muy probable sucesora del mandatario, la morenista Claudia Sheinbaum, haga suya la idea y pregone como anhelo, ya ves que no puede decirlo como promesa de campaña. Pero como un sueño sí, dijo en Veracruz. Así es, como un anhelo, dijo ella, y sueños, en efecto, darle continuidad a ese proyecto en lo que podría ser su sexenio. Eso ya lo refirió en uno de los 17 puntos que divulgó el domingo pasado al registrarse como precandidata presidencial de Morena.
En ese sentido, creo que no hay por qué descalificar la idea, pero tampoco dar por sentado que basta con que se emita un decreto para que en breve comiencen a haber trenes de pasajeros. Y en ese sentido, Ivonne, a veces asombra cómo entre el gradualismo a paso lento y el radicalismo atropellado se neutraliza la posibilidad de darle perspectiva al país. Efectivamente. Sí, porque es una política pendular que, así como Ernesto Zedillo privatizó los trenes, en un movimiento al otro extremo, Andrés Manuel López Obrador los pretenda rehabilitar. Y en ese sentido sí creo yo que, como son obras de enorme calado, que son obras de una enorme inversión que a veces no tiene la rentabilidad que se quisiera, al menos por lo que se ve sobre todo en los trenes europeos, sí creo que se tendría que pensar serena, fría, y muy seriamente en la conveniencia o no de desarrollar esas 7 rutas. Pero no suena mal, pero sí sorprende que, así como se desaparecieron de forma abrupta, ahora se quieran reaparecer de la misma manera. Tiene la belleza de un sueño y la limitación de su viabilidad, y un tema muy relevante el que nos has compartido esta mañana, queridísimo René Delgado. Gracias por estar aquí, un abrazo y seguimos pendientes. Otro abrazo de vuelta, Ivonne, un gusto. Igualmente.